Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición, nuevo curso o clase de nuestro curso Cómo crear una carta de vino. Los que vayáis incorporando tarde, recordar poner nombre y apellido en el chat para poder mandar la documentación de la sesión de hoy. ¿Ok? Y comenzamos. Retomamos nuestro curso, módulo 5, es la segunda parte de los condicionantes de la oferta de bebida que comenzamos ayer. Recordar que hoy tenemos 2 clases seguidas, con lo cual, bueno, pues a las 6 menos 5 por ahí pararemos 5 minutillos para luego hacer el módulo 6, la compra en el restaurante. Comenzamos con el módulo 5. Bueno, hablábamos ya en la sesión anterior, ¿no?, sobre el grado de protagonismo que puede tener el vino en un negocio. Es cierto que en la mayoría de los restaurantes, de una forma o de otra, el vino suele estar presente, pero no en todos los restaurantes suele tener esa figura del sommelier, ¿no?, del responsable de la compra de bebida. De manera excepcional, hay restaurantes en los que la oferta gastronómica gira en torno incluso del vino, ¿no?, siendo como el gran protagonista de nuestro negocio. Sea como sea el grado de protagonismo, bueno, pues eso va a influir sin duda en la selección y en la oferta de bebidas del propio negocio. Aquí tenéis un pequeño cuadro del libro que os comenté, de la Wikipedia, del vino del mercado a la carta, donde clasifica en 4 según el grado de protagonismo del vino. Si hablamos de un protagonismo bajo, el discurso del restaurante, las expectativas del cliente, vienen principalmente atraídas por la cocina, por la comida, por las elaboraciones del chef. La oferta del vino va a ser un complemento, ¿vale?, a esa comida. ¿En qué restaurante se da? Pues en muchos, ¿no?, restaurantes gastronómicos en el que el vino, bueno, pues es una bebida más, pero no tiene especial protagonismo. En el caso de que el protagonismo sea alto, el cliente acude interesado no solo por las elaboraciones del chef, sino también por la carta de vinos. La oferta, bueno, pues va a ser uno de los puntos fuertes, lo que os comentaba otro día, ¿no? Puede ser una razón, un factor clave a la hora de decidir entre 2 restaurantes a los que quiero visitar. ¿Y en qué restaurante se da? Pues en la mayoría que tienen una selección como atractiva, ¿no?, de vinos que aporta valor al negocio. Cuando el grado del protagonismo es alto y en total comunión con la oferta culinaria, hablan que el chef y el sommelier, bueno, van a trabajar de forma conjunta buscando esas sinergias entre platos y bebida, en este caso vino, e incluso muchos platos pueden tener incluido el vino, ¿no?, en su propia elaboración. ¿Cómo va a ser esa oferta? Pues la oferta de vino va a ser tan atractiva al igual que la comida, ¿vale? Van a ir un poco de la mano, a la par. ¿En qué restaurante se da? Pues son pocos los que pasa esto y un ejemplo, pues el Cerler Can Roca, ¿vale? Un restaurante, como decimos, de estrella Michelin, pero podemos encontrar, ¿no?, en diferentes ciudades este estilo de negocio. Son minoritarios, pero algunos hay. Y por último, dominante, ¿vale?, en el que el vino, bueno, pues es importante en el negocio, es clave. ¿Y cómo sería el discurso del restaurante o las expectativas del cliente? Bueno, pues la oferta global, ¿vale?, en general va a girar en torno al vino, ¿vale? Y pues el ejemplo de Madrid, por ejemplo, hay restaurantes que se han especializado en vinos generosos y su cocina gira en torno a los vinos generosos, por ejemplo. ¿Cómo va a ser su oferta de vino? Pues el sommelier tiene total libertad creativa, pues es la oferta de vino la que va a condicionar, en este caso, la comida, ¿vale?, la elaboración de la carta. ¿En qué restaurante se da? Bueno, pues aquí ponían de ejemplo en el libro, en la Wikipedia, bueno, un restaurante icónico ya desaparecido que se llama Vino de Enrico Bernardo, ¿vale? No sé si aún lo conocéis, yo no, pero bueno, yo puedo contar en Madrid Palo Cortado, puedo contar Verdejo, que son sitios que han surgido donde el vino es la columna vertebral, el alma del negocio, y en torno a él se han ido bueno, pues trabajando todos los platos y las cartas de comida. Vale, ¿cuántos vinos? Bueno, según la oferta de vinos, ¿cuántos vinos queramos si se deja elegir al cliente o si es una oferta diversa? Muchos de vosotros preguntaréis cuál es la extensión, ¿no?, idónea para una carta de vinos para un estilo de negocio. Bueno, una oferta más variada
sin duda va a tener botellas más especiales o más variedad, ¿no? de botellas especiales. Caras, en muchos casos, añadas antiguas, es decir, de colección, difíciles de encontrar, rarezas e incluso vinificaciones poco ortodoxas. En una carta con menos alternativas, bueno, pues resulta difícil encontrar estilos, ¿no? tan personales que pueda dar pues, ese valor, ¿no? diferencial en mi selección. El formato de la carta también va a tener un gran impacto de cara al cliente. Aquí, bueno, durante la pandemia, muchos negocios tuvimos que, bueno, reinventarnos y adaptarnos a las nuevas medidas sanitarias, como podría ser el uso de la carta electrónica, ¿vale? A la larga se ven los pros y los contras de estos formatos y tiene una parte muy buena que al final le tiene una gestión informatizada, ¿no? que te permite actualizar, que te permite controlar mejor, ¿vale? Pero sí que es cierto que el mundo del papel, la cosa tangible, el tener algo entre las manos, sigue, yo creo que primando, ¿no? en negocios donde eso, de nivel, donde al final, igual que usamos un mantel de hilo, bueno, pues la carta de vino es un must, ¿no? que tiene que estar, aunque tengas también la carta digital. Vale. Si esa carta de vino la vamos a diseñar en función de si el cliente escoge o no. Esto es importante, ¿vale? Vamos a hablar de una oferta de vinos abierta, ¿vale? Donde vamos a hablar carta de vinos, selección por copa, maridaje abierto y una oferta cerrada, ¿vale? Que es en el caso en el que tengamos un único vino por copas, ¿vale? O un maridaje cerrado. Empezamos por la oferta abierta, ¿no? Una carta de vinos al final no deja de ser un soporte que el sommelier va a entregar al cliente donde hay un montón de referencias disponibles y el cliente va a elegir. Tú le puedes ayudar, aconsejar, ¿vale? De la botella que puede encajar, pero es el cliente el que la decide, el que la elige. Selección por copas, ¿vale? Aquí, bueno, pues lo suyo es tener otro formato, otro soporte, donde se comuniquen los tipos de vinos que tenemos por copa, ¿no? Cada vez más, comentábamos el otro día también, ¿no? Que ya no es solamente tengo un tinto por copa, sino tengo 5, 10 vinos por copa, depende un poco, ya digo, la rotación de la bebida en sí, y X, otros 5 o 10 de vinos blancos. También ofrecer generosos, espumosos, para que el cliente pueda, bueno, pues probar diferentes vinos por copa y que al final se pueden marginar de una forma correcta, pueden ser igual de rentables o más que vender una botella. Bien. Maridaje abierto. El cliente, bueno, pues quiere, ¿no? Tener una cena maridaje, se lo cuenta al sommelier y el sommelier va a ir eligiendo las referencias según va avanzando el menú, ¿no? O la comida que hayan elegido en esa mesa. ¿Qué pasa cuando la oferta es cerrada? Pues esto pasa en muchos restaurantes, ¿no? El tener solo un vino por copa. En el caso de que no queramos una botella entera, ¿qué vinos tiene por copa? Pues tenemos un blanco y un tinto, ¿vale? Suelen ser referencias de un precio pues económico, ¿vale? Estándar, y su uso es prácticamente funcional, ¿vale? Es algo, una simple stick, ¿no? Tengo el vino de la casa y demás. En España, de hecho, este concepto de vino de la casa es un poco erróneo, ¿no? Porque a veces tienen la oferta complementaria de vinos por copa, pero suele ser limitada. Me explico. Cuando suele ser el vino de la casa, lo que se hace desde el negocio es hacer una operación comercial donde se compran gran cantidad de cajas a un precio más barato. Tú al final lo vas a comercializar por copas y va a haber muchísima rotación, con lo cual en vez de estar pidiendo cajas, pues al final tienes ahí ese movilizado que a veces no tienes por qué almacenarlo tú, sino que has acordado con el distribuidor que te traiga de 10 en 10, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. Pero al final ese vino de la casa no deja de tener esa connotación de vino, pues eso, barato, funcional, ¿vale? Cuando tenemos un maridaje cerrado, el cliente, bueno, pues viene a este restaurante sabiendo que tenemos un maridaje seleccionado, igual que decíamos lo del menú, ¿no? Que en su momento fue como un riesgo que Adrián, ¿no? Que fue el primero que lo hizo, se arriesgaba a que el cliente confiara en él. Y bueno, pues hoy día es habitual, ¿no? En este tipo de restaurantes y forma parte de ese ritual, de esa experiencia, de ese momento mágico de la sorpresa, ¿vale? Y aquí el vino pues también está incluido en ese menú maridaje. Vale, también podemos hacer la carta de vinos según la adaptabilidad al número de personas por
mesa, ¿vale? A la hora de escoger referencias, debemos de tener en cuenta la capacidad de nuestro negocio, ¿vale? Y la media de personas por mesa. Además de saber un poco el patrón de consumo, ¿vale? Que como comentamos el otro día, se puede hacer unos cálculos de techo de gasto y ver un poco el ticket promedio. Factores que van a influir desde la dimensión del local, el número de mesas, el ambiente, ¿no? Su ambientación lo va a condicionar, ¿no? Y aquí podemos hablar desde una oferta más estándar, con las botellas de 0,75, que es lo habitual. Este tipo de botellas, este tipo de formatos se suelen pedir en mesas probablemente, de 2, de 4 o de 6, ¿vale? De una botella, recordar que salen unas 6 copas buenas, ¿vale? Y para catar, pues entre 10, 11, 12 copas, depende de la cantidad que sirváis, ¿vale? Cuando tenemos un restaurante pequeño, con un ambiente pues más de parejas, de 4 personas, no de grupos grandes, se suele utilizar este formato de forma generalizada. Solo trabajamos con 0,75, ¿vale? También podemos ofrecer los vinos por copa, pero en cuanto a botella, en cuanto a formato de botella, sería el 0,75. Oferta individual, ¿vale? Este es muy típico en restaurantes urbanos, donde van a ofrecer pues esa experiencia más ágil, más rápida, de barra, de rotación, ¿vale? De lunes a viernes, de un horario diurno, de gente profesional que come de menú o que come en una barra y se toma una copa de vino, o porque va con tu pareja, o ya os digo, solo, y acompañas tu menú con una copa de vino. Y otro ejemplo serían los wine bars, donde el vino por copa es, donde se tiene el gran peso. Esto ha habido un boom, ¿no? De este tipo de negocios. En Madrid, no sé en vuestras ciudades, pero en Madrid desde luego abundan, ¿no? Los wine bars, donde el vino, ya os digo, es el protagonista y la comida es un acompañamiento del mundo del vino. Así que, bueno, pues la oferta de vinos por copa será pues especialmente llamativa, ¿no? Extensa. Y luego tenemos la oferta grupal. Bueno, son los típicos restaurantes, ¿no? Más grandes, de eventos, donde además de las botellas de 0,75, pues utilizan formatos más grandes, tipo el Magnum, el Yerovan, ¿vale? De 1,5 litros, de 3 litros. Y son sitios donde pues se hacen, como digo, mucho evento multitudinario, bodas, celebraciones, aniversarios, comidas de trabajo, y esas botellas monumentales, ¿no? El tamaño tan grande, refuerzan, bueno, pues ese carácter gastronómico, ese protagonismo del vino, ese carácter también festivo del evento. El hecho de tener una botella así grande en tu mesa, bueno, pues te diferencia del resto y te posiciona, ¿no? Con un tema ya más social, ¿no? ¿Qué marca puedas llevar o qué estás compartiendo en esa mesa con ese formato tan grande? Vale, más cosas. Podemos hacer una carta según se comunica. Como decíamos, toda carta de vino debe comunicarse no solo de forma oral, sino también de forma escrita. Y no solamente con una carta per se, sino a través pues, de un medio de comunicación, porque hagamos una nota de prensa para destacar pues, la temporada de la seta, a través de nuestras redes sociales, porque nos posicionamos como una cocina, me lo invento, de cuchara, por lo que sea, ¿vale? Y con ese mismo discurso debemos de destacar, pues lo que decimos, las virtudes de nuestro producto, en este caso de la comida y además del vino, ¿bien? Si tenemos más de 300 referencias, de vino, no solo nacionales, sino internacionales, debemos comunicarlo. Si hay una bodega con la que tenemos cierta relación, tenemos mucha presencia de esos vinos en nuestro restaurante y el sommelier o el enólogo le han recibido un premio, pues eso también te aporta valor, ¿no? Y en nuestro caso, el sommelier también se ve beneficiado en el caso de, oye, esa excelente selección de vinos que ofrecen a los clientes. Todo es parte de tanto una comunicación exterior, pero también, como hablábamos, a comunicación con el equipo interior. Porque no siempre el propio sommelier va a ser la persona que atienda todas las mesas, con lo cual es importante que todos estemos informados. Cuando la oferta se comunica de forma oral, mediante el diálogo con el cliente, ¿vale? Se puede incluso pues, ya sugerir ofertas complementarias con el maridaje y, por supuesto, bueno, pues destacar la excelencia del equipo, ¿no? Aquí, bueno, pues ante todo educación, profesionalidad, amabilidad, todo esto va a ayudar o va a aportar valor en la relación, ¿no? En esa empatía con el cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el asesoramiento, las sugerencias, desde el respeto, pero
siempre desde la prudencia, ¿vale? No podemos imponer a ningún cliente que tome ningún vino porque yo considere que es el que hay que tomar, sino hay que sugerir, ¿vale? Ofrecer. Y sobre todo, importante, siempre ofrecer la carta una vez que hayamos comentado las sugerencias que yo le he podido dar para evitar, bueno, desagradables malentendidos como puede ser el precio, ¿vale? Con lo cual es importante también, o de forma oral, preguntarle en qué rango de precio están pensando, qué tipologías de vino, ¿vale? Que te ayude, ya digo, a acertar en las recomendaciones. En cuanto a la oferta escrita, bueno, la carta física, la típica de siempre, ¿vale? Ese soporte clásico en hoja de papel, pero que a veces el hecho de tener una carta muy amplia, que te da, como decimos, ese glamour, ese expertise, también a veces hace que asuste al cliente. Así que ojo con este tipo de cartas. El diseño de la carta debe ser acorde al restaurante, ¿vale? De nada sirve tener un restaurante súper bonito, decorado, elegante, acogedor, con la luz, la música, si luego la carta de vino que viene pues es en plástico, está manchada, está desordenada, cualquier detalle de eso cuenta. Así que cuidado con la estética también y el orden, que ya hablaremos de él, de la propia carta. Otros formatos que nos pueden ayudar, las pizarras, ¿vale? Las pizarras no han pasado de moda, siguen dando ese aire, aunque sea un restaurante gastronómico, en la zona de barra, pues dar ese aire más informal, es un rollo más vintage, ¿no? Y está muy, muy extendido sobre todo en los wine bar, ¿vale? Eso te permite, bueno, pues actualizar rápidamente los vinos que están de la semana, ofrecer vinos por copa, bueno, una pizarra bien grande, ¿no? Incluso hay restaurantes que tienen la pared, ¿no? Directamente en pizarra para poder escribir las variedades, la añada, ¿no? Que te dé mucho recorrido, no solamente las marcas. Otra forma de comunicar los vinos podría ser en las botellas del vino, esto es muy típico de los gastrobares, ¿vale? Más informal, al final lo que consiste es en utilizar etiquetas o pegatinas donde, bueno, pues ahí pones el precio, la selección de vinos o le pegas la etiqueta donde está la propia etiqueta del vino. Bueno, te da esa visibilidad más, bueno, más cercana, más distendida, bueno, un punto incluso original, ¿no? Y es ideal para esa selección de botellas, ya que en una etiqueta no puedes meter tampoco muchas marcas, ¿no? Es limitado el espacio. Y por último, los dispositivos electrónicos, ¿vale? Aquí, ya sea electrónicos o digitales, suelen dotarse de un software que te ayuda, bueno, pues a ese fácil manejo, ¿no? A la hora de pues pasar las hojas, ordenarla por tipología de vino, por zona, por variedad, por uvas, por añadas. Esto es muy típico de restaurantes, si alguno de ellos habéis estado pues en el Bulli, el Coque, el Cerler Can Roca. Y luego hablan aquí en la Wikipedia un restaurante ya desaparecido que se llama Cloud Wine Bar, en New York, en donde los vinos, pues buscando esa originalidad, ¿no? ese mundo de la tecnología al servicio de la comunicación, en este caso del vino, se comunicaban proyectándose sobre la mesa como si fuera un piano, ¿vale? Entonces iban apareciendo y desapareciendo porque se podía navegar sobre la mesa, ¿no? De una forma, pues ya digo, un poco interactiva. Ventajas de estos formatos digitales, pues la cantidad de información que se puede acumular, lo fácil que se puede actualizar, que no tiene un gran coste, ¿no? Pero la desventaja, bueno, pues tiene esa parte de imagen más fría, más distante, ¿no? También un poco de ostentación, ¿no? Al final las tablets, todo esto tiene un coste elevado y, bueno, pues también están más limitadas porque tú sueles tener, pues, 3, 4, 5 tablets, pero no puedes tener 100 tablets, depende del negocio que tengas, ¿no? Y al final la carta tradicional también te aporta ese punto de elegancia, ¿no? De clasicismo, siempre en diseño, ya digo, un poco en consonancia al negocio. Vale, podemos hacer una oferta de vino según su extensión. Comenzábamos esta sesión hablando de la dimensión del local. Esto va a ser prioridad, ¿no? Para un poco tener en mente qué tipo de carta de extensión debo de tener. Y además el concepto gastronómico, ¿vale? Si es una carta de comida bastante precisa, ¿no? Con una especialidad clara y con, me lo invento,
10 platos o 15 platos, no tiene mucho sentido que tengamos una carta de 200 referencias, ¿vale? Vamos un poco con sentido común. En el caso de que nuestra oferta de vinos, acorde a nuestra dimensión y concepto gastronómico, sean de más de 50 referencias, esto no es solo un valor añadido, como decíamos, sino un condicionante indispensable para un restaurante de cierto nivel, ¿vale? Una gran selección de vinos puede llegar a ser un factor, como decíamos, clave para que clientes potenciales nos elijan en lugar de otro restaurante. Pero la rotación de botellas, bueno, pues aquí evidentemente va a depender de, al tener mucha variedad, pues la rotación por marca va a ser menor, con lo cual necesitamos un lugar para conservarlo de una forma adecuada, ¿no? Una cantidad, bueno, pues bastante llamativa, ¿no? Para esas referencias. No puedes tener una vinoteca para 100 botellas porque estamos hablando de mucha cantidad de vino que necesitas tener stock por si la gente pide más, ¿no? Y la mayoría de estos vinos además suelen tener una cierta capacidad de guardia, no todos los vinos son de consumo inmediato, con lo cual, bueno, aquí sobra decir que habrá vinos pues, de prestigio, ¿no? Marcas que te den esa imagen notoria, a veces se buscan rarezas en los vinos, exclusividad, pues vinos de ediciones limitadas, de añadas especiales y bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Tener botellas eso, mal conservadas cuando son grandes joyas, sin duda, ¿no? Este tipo de cartas suele tener, como decimos, ese legado de joyas, ¿no? que van a ir heredando cada vez que llega un sommelier, un responsable de bebidas, va a ir heredando y va a ir añadiendo, ¿no? Pues esas perlas, ¿no? Dándole ese toque personal a ese estilo de la bodega. En el caso que la oferta de vinos sea corta, y estamos hablando de menos de 50 referencias, suele pasar por diferentes contextos del negocio, ¿vale? Peculiaridades que pueden llegar a justificar tener menos de 50 referencias, que ya está bien, son muchas referencias, ¿no? Uno puede ser la juventud del negocio. Imaginaos que es un restaurante que lleva poco tiempo abierto, que no hemos recibido ningún legado y que estamos poniendo en marcha, ¿no? El estilo de nuestro negocio, nuestra bodega y viendo un poco también pues, el perfil de la clientela, el músculo financiero. Al final necesitamos un adelanto económico para empezar a tener una bodega pues, llamativa, ¿no? Y el segundo sería la oferta gastronómica. Puede ser que la oferta de bebidas, la prioridad no sea el vino, sino pues sean otras bebidas como pues el sake, la cerveza, la sidra, ¿vale? En este caso la oferta de vino pues se va a ver reducida, ¿no? Para incluir otro tipo de bebidas, pues coctelería, bueno, al final tenemos muchos estilos de vermú, ¿vale? Al final todo eso también va sumando referencias a nuestra carta de bebidas. Es cierto que este ejemplo, ¿no? Se aleja un poco de nuestra realidad, nuestra tradición gastronómica. En España el vino es una de las bebidas por excelencia en cualquier restaurante de nivel. Vale. También tenemos dentro de la oferta corta, tenemos maridajes cerrados, ¿vale? O selecciones cerradas. Dentro de esa oferta corta, como decíamos, pues el maridaje es una oferta complementaria, ¿no? Y normalmente está guionizada porque está totalmente dibujada, ¿no? Por el chef y por el sommelier. Aquí hay armonías, ¿no? que van, ya os digo, muy trabajadas tanto por el chef como por el sommelier. En este caso, la bodega, aunque la bodega sea extensa, esta oferta, bueno, pues se acoge, ¿no? A que el cliente viene a un menú cerrado con una extensión limitada, ¿vale? En cambio, otros restaurantes juegan con ese factor sorpresa, como el ejemplo que os contaba el otro día del japonés al que yo fui, en el que la sommelier me ofreció ir haciéndome un maridaje además de medias copas para poder probar más variedad, más diferentes vinos, ¿no? De estilos diferentes y de países incluso diferentes. En este caso, cuando se hace un menú maridaje así, se suele imprimir o regalar, ¿no? Esa minuta donde el cliente puede ver pues, los platos que ha probado y, por supuesto, también los vinos, ¿no? Que ha tomado, para que luego se acuerde y tenga el recuerdo. En este tipo de maridaje suele haber un menú corto y un menú largo, y eso va a ir igual, acompasado por la bebida, en este caso el mundo del vino. Selecciones cerradas.
Hay locales que por su perfil, ¿no?, de clientela, de eventos, de grandes celebraciones, lo normal es que la bebida esté cerrada con antelación, ¿vale? Con, bueno, pues buscando ese cierre de precios, ese cierre de detalle organizativo. El sommelier normalmente lo que hace es, con un portavoz, con el responsable del evento, organizador, darle unas referencias y ajustar el presupuesto pues según la referencia que haya elegido. Así los invitados van a encontrar esa oferta cerrada y no podrán escoger el blanco que quieran, sino el blanco, el tinto o el espumoso que hayan decidido los organizadores del evento. Vale, podemos hacer una carta de vino según su diversidad, ¿no? Al final la cantidad de referencias también puede venir ligada por su similitud o por su diferencia entre los propios vinos. Y aquí podemos hablar de las ofertas temáticas, ¿vale? En coherencia un poco con el discurso del restaurante. Las más habituales, aquí vamos a ver algunas de ellas, puede ser según el estilo gustativo, ¿no? Este es el más típico, el más habitual, donde los vinos van a ir armónicos o respetuosos, dándole protagonismo a las elaboraciones del chef, ¿vale? Según el proceso enológico característico, ¿vale? Esto no solo influye en la oferta de la comida, sino también en factores culturales. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una selección de vinos espumosos o fortificados puede llegar a ocupar, bueno, pues más de la mitad de la carta, como se daba de ejemplo antes, ¿no? Porque nos hemos especializado en una tipología de vinos, bueno, pues diferente, y hemos decidido que solamente vamos a tener este tipo de vinos, pues espumosos, vinos naturales, vinos generosos, ¿vale? Te da esa personalidad diferente a la competencia gastronómica. Según su color, bueno, según la cocina del chef y también factores culturales ligados como a la tradición, ¿vale? Aquí puede influir el factor climatológico. Imaginaros que estamos en un restaurante en la zona de costa, donde hace mucho calor, donde el perfil de clientela suele ser más en verano, y cuando viene en invierno, bueno, pues tampoco es una zona fría, es una zona calurosa. Bueno, pues nuestra carta de vino va a estar acorde un poco a la gastronomía, pero que a la vez está condicionada por el factor climático, ¿no? Que no es una zona de frío, por ejemplo. Según el origen, ¿vale? En país o zona elaboradora, si mi restaurante está en Castilla y León, es lógico que nuestros vinos que más abunden son de la zona. O esa tendencia que decíamos otro día, el discurso pues slow food o kilómetro cero, ¿no? De nada, ningún sentido tiene hablar de vinos kilómetro cero, o perdón, cocina de kilómetro cero, productos de la tierra, del pueblo, y luego poner todo vinos internacionales. Bueno, pues no tiene mucho sentido, pues habrá que apostar por ese mismo discurso en la bebida. Según certificación agrícola, pues estos son, pues decir, pues yo solo voy a tener vinos ecológicos, vinos biodinámicos. Esto yo la verdad es que no conozco ningún ejemplo. Es verdad que es una tendencia, una corriente que parece que evoluciona y que cada vez el consumidor español lo valora más. Es decir, es verdad que el consumidor internacional, el turista, en otros países sí que lo tiene como más interiorizado, el mundo ecológico y demás, pero en España creo que vamos un poco por detrás en este sentido, ¿vale? El hecho de condicionar tu carta por una certificación agrícola no sé si es demasiado cerrada, ¿no? Según su producción anual, bueno, es cierto que objetivamente la calidad no depende de la cantidad de producción, es decir, que porque produzcamos mucho no significa que sea peor de un vino que se produce poco. Pero es cierto que hay esa percepción, ¿no? El humano, ¿no? El ser humano asocia que lo que hay en pequeña proporción, en pequeña cantidad, que aquí en el mundo del vino hablamos de menos de 50.000 botellas, ¿vale? Es ese formato de bodega o de vino más pues exclusivo, inaccesible, artesanal, cuidado, mimo, ¿vale? Y cuando hablamos de millones de botellas, pues hablamos de algo más, pues, más industrial, ¿no? Que va, aunque no tiene nada que ver, ¿no? Porque al final, no me digáis lo difícil que tiene que ser elaborar 6 millones de botellas exactamente iguales, ¿no? O sea, que cada una tiene su problemática. Pero sí que es cierto que pequeñas producciones la gente la asociamos, ya te digo, a una forma de producir mucho más artesana, bajo rendimiento, artesanal, ¿vale? A esto se le añade que desde los años 80, bueno, pues ha habido una revolución vinícola por parte de enólogos, por parte de viticultores,
donde hay una apuesta generalizada por poner en valor la diversidad y riqueza de nuestros vinos, buscando pues recuperar esas zonas olvidadas, buscando esas variedades minoritarias que habían caído ahí olvidadas y se están poniendo otra vez en valor, métodos ancestrales de la elaboración, ¿no? Vuelve el hormigón, vuelve el barro, vuelve, bueno, todo tipo de la tijuana, vuelve todo ese tipo de formatos. Y bueno, como decíamos, la agricultura ecológica y biodinámica como una filosofía de trabajo, ¿no? de aporte, aporte vital, ¿no? Dentro de este cambio climático que estamos sufriendo y que es un problema, bueno, mundial, ¿no? Para todos. ¿Vale? También podemos hacer una oferta de vinos según la calidad basada en las puntuaciones, ¿vale? Aquí, como sabéis, silenciar que no haya interferencias. La puntuación recibida, bueno, no es intrínseca del vino, no refleja sino la opinión de quien la ha puntuado. Y cada vez yo creo que hay menos titulitis en este sentido, pero es verdad que en el mundo del vino, bueno, pues los expertos, los prescriptores, marcan en muchas ocasiones, ¿no? Un estilo de tendencias de vinos, ¿vale? Y gente que no, a lo mejor no somos tan expertos, pues para nosotros es una voz de autoridad y nos dejamos influenciar. Y yo como restaurador puede ser que no sea un gran experto y he decidido crear no tengo sommelier y he decidido bueno, pues montar mi carta de vino en base a vinos que tengan más de 90 puntos Peñi, por ejemplo, ¿no? También podemos hacer una carta de vino según el precio PVP, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta el perfil del cliente real, ¿vale? El que ya nos viene a ver, pero también el potencial, el que puede llegar a venir, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta ese techo de gasto, ¿vale? Ese promedio de ticket medio. Este criterio es verdad que es poco romántico, es bastante pragmático, ¿no? Y siempre cuando se utilicen otros criterios, ¿no? Pues puede ser muy útil en la restauración, pero ya os digo, hay que manejarlo, ¿no? No siempre se cumple a rajatabla la regla. Adaptar la oferta a la clientela es clave, ¿no? Para que la oferta, bueno, pues resulte eficiente y rentable para el negocio. Vale, importante. Imaginaros que tenemos una oferta ecléctica, ¿vale? Crear una oferta de vinos heterogénea se puede enfocar de dos resultados opuestos, ¿no? Buscando un equilibrio donde la oferta de todos nuestros vinos sean del mismo estilo o tipología de vino, pero también podemos ir buscando el contraste, ¿no? Una oferta con poco término medio, ¿vale? Sin llegar a ser temático y el ejemplo de una carta que combine, por ejemplo, vinos de proximidad con esa filosofía de trabajo de kilómetro cero y referencias internacionales. Ambas opciones, ¿vale? Son legítimas e interesantes, depende, ¿no? De su justa medida y de su equilibrio, ¿vale? Ambas tienen ciertos peligros, porque imaginaros que es una carta demasiado equilibrada. Puede llegar a ser una carta, bueno, caer en la mediocridad, en la funcionalidad, ¿no? Que ni fu ni fa, ¿no? No aporta valor. Mientras si tenemos una carta pues muy con muchos contrastes, ¿no? Muy disparatada, ¿no? Además de ser poco eficiente, como bien dice la Wikipedia, da una imagen de poco profesional, ¿no? Al final es una carta que parece que la ha hecho alguien que no sabe de vino, ¿no? Así que es importante tener ese discurso coherente a la hora de presentar tu carta, de cómo contextualizar, bueno, pues esa oferta de bebidas. Vale, también podemos hacer la carta según su grado de permanencia. Damos por hecho, bueno, de que todos los restaurantes deben acumular, ¿no? Vinos bien seleccionados, preferentemente de guarda, ¿no? Y que esa bodega se va a ir nutriendo de grandes bodegas de prestigio que forman parte de ese patrimonio, ¿no? Y que va a ir pasando, pues, de sommelier a sommelier. Pero pensad que el vino no es eterno y que nuestro restaurante es un negocio. Necesitamos vender y rentabilizar el producto, ¿no? En este caso, este bien tangible como es el vino. Las referencias deben ser, esto hablamos, pues imaginaros que tenemos solo vinos de más de 500 euros, no lo sé, ¿vale? Pero al final deben ser referencias en parte accesibles y con botellas que tengan alguna de ellas cierta rotación, ¿vale? Aunque algunas las tengamos por un tema de imagen,
hay algunas que tenemos que buscar ese equilibrio entre marcas de rotación y marcas que nos aportan valor y que si vendemos una botella vamos a ganar mucho dinero, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra oferta? Imaginaros, estática o cambiante. Vale. La oferta estática es a la que hablamos que una carta de vino se suele cambiar una vez al año, ¿vale? Esa rotación va a afectar solo a botellas y no a las referencias. Pues imaginaros, en cambio de añada, es lo habitual, ¿vale? Pero también puede haber un cambio drástico de carta por el tiempo, ¿vale? Pues durante al menos un año, pero después puede ser sustituida por un notable número de referencias. Bueno, sin cambios perceptibles, lo que decíamos, pues rotar de añadas, vinos que desaparecen, bueno, que hay que sustituirlos, como, bueno, al final, como dicen, como discontinuidad de la producción, ¿no? Es cuando tú compras un vino de una producción limitada y se acaba, no hay más. Entonces tendrás que cambiar de vino o incluso de bodega, ¿no? Otra razón es si el restaurante está dentro de una bodega. Aquí están limitados porque nuestros vinos, como parte de nuestra bodega, tienen que estar siempre presentes, ¿vale? Entonces hay una parte de oferta de nuestro vino que va a ser estática. Y luego tenemos la oferta cambiante. Este es el modelo más extendido actualmente, que al final no deja de ser un reto para el sommelier, porque tiene que dedicar gran parte de tiempo, ¿no? a ese movimiento de las marcas, de las bodegas. Da la oportunidad de más visibilidad a más elaboradores y bueno, esto se suele cambiar normalmente de forma estacional, por ejemplo, 4 veces al año, pero hay restaurantes que la oferta es tan cambiante que puede llegar a ser hasta diaria, ¿no? Pues esos vinos recomendados de la semana, por días, por copas, ¿vale? Dar ese movimiento para que haya una entrada y salida también, pues al final tenemos más de 4.000 bodegas en España, por no hablar de referencias de vino. Bueno, pues es una forma de tener al consumidor también un poco enganchado, ¿no? A venir a probar pues, diferentes estilos de vino. También tenemos, dentro de esa oferta cambiante, hay una modalidad que puede ser que cambia la carta constantemente, ¿no? Y va reflejando esa oferta, pero también tenemos una carta estática en la que tenemos una oferta primaria, es decir, aquella que no cambia, ¿vale? Aquella que va a estar siempre presente, y algunos de los vinos que sí por la selección de copas, por ejemplo, ¿vale? Esto va a ir condicionado también pues, con los platos del día, ¿vale? Por ejemplo, pues ahora viene la época de la seta o de la caza o de lo que sea, ¿no? Pues acompañar un poco ese cambio de cocina con novedades también en el mundo del vino. Y bueno, pues hasta aquí nuestro módulo 5. Ahora abrimos chat para cosas que queráis comentar o preguntar. Recordad, nuestra web para poder estar atento de las novedades. ¿Alguna cosa que queráis comentar, preguntar sobre la sesión que acabamos de terminar? Los que habéis incorporado tarde, recordar poner nombre y apellido en el chat para poder mandaros la documentación. Cosas que queráis comentar como consumidores o como profesionales, me da igual. Al final no deja de ser, pues como siempre digo, un foro de debate para gente que estamos metidas en el mundo del vino. Saray dice, ¿sigue siendo Robert Parker el enólogo más influyente? ¿Es una pregunta o una aclaración, Saray? Pregunta. Pues depende a quién le preguntes, te dirá que sí o que no, ¿vale? Para mí no lo es, pero sí, entiendo que a nivel internacional sí que tiene un poder, ¿no? Una primera criba, ¿no? Para un consumidor extranjero, Parker es Dios, básicamente, ¿vale? Pero es verdad que Parker ha ido evolucionando, de hecho ya sabéis que ahora tiene como representantes en cada país. En España, si no me equivoco, está Pedro Ballesteros un poco a la cabeza visible, si no me equivoco. Yo creo que en España Robert Parker no es tan influyente. Aquí quizás somos más nacionales, ¿no? Y pues la guía Peñín, la selección que se hace con medios como la guía de ABC, al final son más, yo creo que un prescriptor
de aquí y no tan internacional, ¿vale? Es mi parecer. Pero bueno, ya sabéis, Decanter también, revista internacional estadounidense, que también tiene como referencia, ¿no? Samir dice, no me quedó clara la parte de la oferta ecléptica. Bueno, la oferta ecléptica es lo contrario a esa oferta no más tradicional o más clásica. Ecléptica es que puedas incluir en tu carta de vino desde, imaginaros, un fino, yo qué sé, de Montilla Moriles, que quizás no son tan conocidos, pasando por un, yo qué sé, un champán francés, pasando por un vino australiano, pasando por un vino del Bierzo, o sea, un poco marcas y así un poco más eclépticas es la palabra, básicamente, ¿no? No hay un hilo conductor, un discurso que diga, no, mira, las bodegas que están en mi carta son todas de bodegas de menos de 50.000 botellas. O la filosofía de trabajo de todas las bodegas es vinos donde se respete mucho la variedad. ¿Vale? Y donde la madera no tiene protagonismo, porque queremos darle eso, identidad a las zonas y a las variedades. ¿Vale? Es un poco en esta línea. David dice, no es enólogo, Parker es abogado e influyente crítico. Sí, no, lo de enólogo no lo he dicho. Parker es verdad que era abogado de profesión, pero es un influyente crítico del mundo del vino, aunque había sido abogado. Y en España es Luis Gutiérrez, tienes razón, no es Pedro Ballesteros. Por eso le he dicho que no estaba muy segura. Es Luis Gutiérrez. Gracias, David, por la aclaración. Saray dice, ¿qué diferencia hay entre vinos naturales o biodinámicos? Es pregunta, es que no encuentro en mi teclado americano la nada, no pasa nada. A ver, hay muy grandes rasgos porque tampoco es esta nuestra especialidad dentro del mundo del vino, pero muy grandes rasgos deciros que los vinos biodinámicos están controlados por unas certificaciones que aseguran, ¿no?, que siguen esos sistemas que va más allá, ¿no?, de la parte lo diré, de ecológico, ¿vale? El mundo biodinámico viene muy ligado por ese mundo místico del ciclo lunar, bueno, hacen como rituales con el excremento de la vaca, el cuerno, no sé qué. Al final llevan unos rituales, un ciclo de la naturaleza que dicen que influye en el crecimiento de la vida. ¿Vale? Pero esto es verdad que está controlado, como digo, y certificado. Si no recuerdo mal, la certificación de Meter, por ejemplo, es una de ellas. En el caso de los vinos naturales, deciros que los vinos naturales no están regulados, ¿vale? Todo el mundo puede hacer un vino en su casa, en su pueblo, y decir que no utiliza sulfitos, que no utiliza corrector, que no utiliza ningún componente, ¿no?, físico-químico, y comercializarlo. ¿Qué te vas a encontrar en esos vinos naturales? Que ahora está muy de moda y hay muchos sitios que lo sirven, ¿no? Pues vinos pues, que pueden tener turbidez, que pueden tener precipitaciones, que van buscando esa autenticidad, ¿no?, de que no ha habido una intervención, una corrección, ¿vale?, humana, ¿vale? Como que el vino se expresa por sí mismo. Pero, repito, son vinos que no están controlados o certificados, con lo cual, bueno, cada cual el que le guste este tipo de vinos, ¿vale? Aquí ya no entro. Saray, espero haberte aclarado un poco diferencias entre uno y otro. Más cosas que os haya quedado ahí pendientes. Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es descansar, son -10, a las 6 nos volvemos a conectar, yo voy a parar la grabación y retomamos con el siguiente módulo, ¿vale? Nada, nos vemos ahora en un poquito, así nos da tiempo a tomar un café. Gracias. Como decíamos, retomamos.